Familias y educadores, hoy hablemos sobre vacunas. ¿Es necesario realmente vacunar a nuestros niños y niñas? ¿Qué tan perjudiciales son las vacunas? ¿Estamos causando un mal mayor al vacunar a nuestros chiquitines? Hoy vamos a estar hablando junto a dos pediatras, colegas que están especializadas en el área y que nos van a dar muchísima información para que a la larga ustedes como familias tomen decisiones con toda la evidencia científica necesaria y que se empoderen en su rol como cuidadoras. Las dejo entonces con la doctora Pilar Hoyos, con la doctora Viviana Rivera para que desmantelemos este tema. Familias, hablemos de vacunas. Quiero que nos conozcan un poquito y sepan qué formación tenemos y por qué estamos acá con ustedes. Mi nombre es Pilar Hoyos, soy médico especialista en pediatría, tengo un posgrado en nutrición infantil, un diplomado en nutrición infantil y certificada en alimentación complementaria y método Baby Led Weaning. Tengo una formación en salud mental en primera infancia y soy diplomada en método Madre Canguro. Yo soy Viviana Rivera, médico pediatra, asesora en lactancia materna y consejera en crianza con formación en salud mental en primera infancia y en formación como experta en nutrición infantil. Bueno, hablemos un poquito de la razón de las vacunas, qué es eso de vacunas y entendamos un poquito este mundo. Vamos a pensar en que el cuerpo de los niños y en general el de nosotros también se enfrenta todos los días a millones de microorganismos. Microorganismos que pueden ser virus o bacterias que entran por nuestro sistema respiratorio, por nuestra piel. Tenemos contacto todo el tiempo con microorganismos, pero a la vez tenemos un sistema de defensas que, valga la redundancia, nos defiende para que estas bacterias y para que estos virus no generen un problema o no generen una enfermedad. Esta capacidad de aprender a defenderse es lo que permite, por ejemplo, que un resfriado termine resolviéndose en 3 a 5 días. Justo este proceso de aprender a reconocer un virus, a reconocer una bacteria, es lo que hace que podamos vivir tranquilamente exponiéndonos diariamente a millones de virus y de bacterias. Las vacunas lo que intentan realizar es enseñarle a nuestro cuerpo de forma segura cómo defenderse antes de que llegue un verdadero ataque. Es como si le mostrara al sistema de defensas una foto de un patógeno, de un virus, de una bacteria y le dice, vea, reconózcalo, te lo muestro para que cuando lo veas sepas cómo atacar. Pero a pesar de todos estos avances que han habido en vacunación, a pesar de que hoy contamos con vacunas más seguras que en años anteriores, todavía hay muchos mitos que asustan. Estamos aquí para contarles la verdad sobre las vacunas, tanto beneficios, pero también los riesgos asociados a ellas. Y es que definitivamente tenemos que tener en cuenta que la salud no se sostiene sola, lo tenemos que cuidar y si tenemos herramientas que nos van a permitir prevenir enfermedades, como nos contaba la doctora Pili, pues definitivamente no, digamos que la duda lo que genera es un poco de distancia entre esa posibilidad de prevenir y realmente las catástrofes que se pueden dar secundaria a una enfermedad. Y es que, por ejemplo, no dudamos de la veracidad y la seguridad del agua potable, que es una medida de salud pública tan eficaz como lo es las vacunas. Uno confía en que el agua que está llegando a su casa está siendo tratada, nos lavamos las manos con ellas y esto es lo que previene que lleguen enfermedades a nuestros hogares. Así es que el único propósito de las vacunas es justamente controlar las infecciones del entorno para que las infecciones no sean quienes, en comillas, nos controlan a nosotros. Desde el siglo XIX, cuando empezó todo el movimiento de las vacunas, empezamos a ver ese efecto positivo en la salud de la población. Entonces, durante el siglo XX, cuando estábamos en la viruela, esta enfermedad causaba más o menos 500 millones de muertes al año a nivel mundial, donde cuando una familia escuchaba la palabra viruela, definitivamente era una tragedia familiar porque era casi seguro que iban a haber consecuencias como discapacidad, como lesiones muy dolorosas, ceguera, sí, e incluso la muerte. Cuando en 1980 aparece la vacuna contra la viruela y empieza a ser esta la primera, digamos, la primera campaña global de vacunación y se logra la erradicación de la enfermedad, es que empezamos a entender realmente el gran impacto que tienen esta medida de salud pública. Realmente ha sido un éxito, digamos, una victoria científica que lo que nos ha permitido es justamente transitar esas enfermedades que antes eran mortales y que ahorita, por ejemplo, la viruela siendo la única enfermedad erradicada del mundo, pues hace mucho tiempo dejó de causar esa mortalidad tan impactante que tenía antes. Pero realmente tenemos ejemplos incluso más cercanos. En los 50 solamente la palabra polio, cuando llegaba a una familia, también ya sabían que, digamos que infectaba principalmente a los niños.
y causaban secuelas físicas, motoras, parálisis y también incluso compromiso respiratorio, estando los niños que tener, digamos, la necesidad del uso de pulmones de acero. Cuando se empezó a hacer la vacunación de polio, la tasa de comorbilidad, o sea, de secuelas frente a la enfermedad, bajó impresionantemente al punto que en este momento a nivel mundial tenemos lugares donde ya el polio está erradicado y casi el 99% de la afectación está completamente resuelta. O sea, realmente los casos que se han dado han sido muy, muy puntuales y usualmente asociados a la no vacunación. También tenemos algo muy similar con el sarampión. El sarampión era una enfermedad común que comprometía principalmente a los niños, su mortalidad era muy alta, inicia como una gripa básicamente, fiebre, algo de malestar, pueden tener, aparecen las lesiones que vemos en la pantalla y a raíz de la vacunación empiezan a darse una disminución rotunda en la mortalidad por la enfermedad. No es que no tengan exposición al virus, es que ese virus cuando me expongo ya sé qué hacer, lo que explicamos ahora las inmunizaciones, y al cuerpo saber defenderse, pues digamos que no llegan a estos estados severos de enfermedad. Sin embargo, hemos empezado a ver que a raíz de todo el movimiento que se ha dado de resistencia a las vacunas, han empezado a disminuir las tasas de vacunación y reaparecen brotes de enfermedades que antes ya teníamos controladas, con incluso este año, año 2025, ya llevan 2 muertes en Estados Unidos por sarampión en niños no vacunados. Siguiendo la idea de la doctora Viviana, efectivamente, el sarampión no era una enfermedad leve, era una enfermedad gravísima que respondía a millones de muertes antes de contar con la vacuna. No fue sino hasta 1988 cuando empezamos a contar con vacuna y veamos cómo se comportó la enfermedad desde 1980, antes de la vacuna, con más de 4 millones de casos al año a nivel mundial y se estima que fueron más o menos más de 2.600.000 muertes que fueron causadas por el sarampión antes de la vacunación y poco a poco fueron reduciéndose en la medida en que se fueron generando mejores coberturas en los diferentes países. Y entonces, lo que mencionaba Vivi de esa reaparición de brotes está asociada a dos razones. Una, la imposibilidad de vacunación en una población vulnerable o con poco acceso o pobre acceso a protocolos del gobierno o al programa de inmunización del gobierno por diferentes razones, y esto pasa mucho sobre todo en población migrante. Y la segunda causa, los movimientos antivacunas que han generado confusión y la idea de que la vacuna genera mayor peligro que beneficio. Y bueno, también es frecuente escuchar el argumento de es que estamos vacunando para enfermedades que ya ni siquiera se presentan y quizás subestimamos estas enfermedades que por muchos años quizá no vimos, pero que hoy, por ejemplo, están reemergiendo brotes precisamente por esa afectación en las coberturas. El sarampión fue una de las enfermedades que peor se comportó en el mundo, las enfermedades más complejas, precisamente por la alta capacidad de contagiarse. Una persona era capaz de contagiar 12 a 18 personas no vacunadas y genera o responde a complicaciones muy, muy graves, desde neumonías, encefalitis, ceguera, desnutrición severa y la muerte. Entonces, definitivamente sí, la vacuna a lo largo de la historia nos demostró que se salvaron muchísimas vidas, que se ha logrado prevenir grandes complicaciones asociadas a la enfermedad. Y bueno, con el polio, que lo mencionaba y Vivi también, fue de hecho de las enfermedades más temidas en el mundo porque primero afectaba principalmente a los niños, pero también generaba consecuencias devastadoras, la parálisis irreversible y también la posibilidad de muerte precisamente por la parálisis de los músculos respiratorios. Se estimaba que antes de existir la vacuna contra el polio, se paralizaban a más de 1.000 niños cada día en el mundo. Solamente miremos la gráfica. Miremos que antes de la vacuna, efectivamente cuando se arranca como toda esta iniciativa global de erradicación contra el polio que fue propuesta por OMS y por UNICEF, se registraban más de 60.000 casos a nivel mundial. Pero gracias a estos programas de vacunación masiva, incluso ahorita en el 2023, hace unos 2 años, solamente se notificaron 200 casos en el mundo y solamente se registraron en 2 países, Afganistán y Pakistán. Esto definitivamente nos demuestra que efectivamente la vacunación ha reducido los casos y como lo mencionaba la doctora, en un 99.9% de los casos frente a lo que estaba sucediendo. Es que solo mirar la gráfica no lo demuestra. Y el último caso que tuvimos aquí en Latinoamérica fue en 1991 en Perú y nuestro país está libre de polio
por casos autóctonos desde hace más de 30 años. Y esto fue gracias a la vacunación. Con que haya un solo caso de polio en el mundo, todavía hay riesgo para el resto de países. Solamente la caída de la cobertura podría disparar nuevamente el número de casos. Y esto hace tan importante que las poblaciones mantengan esta cobertura para evitar volver a lo que ya vivimos. Quiero retomar lo que nos están explicando porque creo que esto es muy importante. Entonces nos están diciendo, por ejemplo, que polio en el 94 para el país, para Colombia, se declaró Colombia como un país libre de polio. Eso no quiere decir que no haya que vacunar a nuestros niños y niñas, porque de hecho nos están explicando que es la falta de cobertura en vacunación lo que está haciendo que resurjan casos y que resurjan enfermedades que antes ya estaban completamente controladas de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que ese es un factor fundamental a tener en cuenta. No podemos pensar, bueno, entonces yo no voy a vacunar porque qué bobada, si hace más de 30 años la enfermedad no está, ¿cierto? Vigente, pero es precisamente gracias a la vacunación que se logró esto y sí ponemos a nuestros niños y niñas en riesgo al no vacunarlos, aún con enfermedades que ya no vemos en el día a día, ¿correcto? Correcto, Manu. Totalmente de acuerdo. Y es precisamente uno de los mitos que queremos desmantelar. No porque ya no la veamos, la subestimamos y entonces no hay riesgo y no la necesito, no necesito esa vacuna. De acuerdo. Necesitamos mantener coberturas para controlar el número de casos, porque mientras exista todavía un caso en el mundo, todavía el resto del mundo está en riesgo. Con sarampión ya pasó, en el 2002 se declaró como libre sarampión el país. Sin embargo, en 2018 reaparecen brotes, justamente por todo esto que mencionaba Pili, donde los niños, nuestro país alcanza coberturas de más del 100% de vacunación porque asumimos los países, los niños propios de Colombia, los niños que transitan por el país también. Pero en el 2018, cuando empezó toda la crisis migratoria, esta cobertura bajó y ahí es que vuelven y aparecen los casos de sarampión, que es lo que decía, autóctonos nuestros propios. Ya los teníamos erradicados y en 2018 vuelven y aparecen justamente porque la vacunación también no alcanzamos a cubrir todos. Bueno, entonces entendamos ahora sí con esta imagen cómo es que actúan las vacunas, cómo es que funcionan dentro de nuestro cuerpo y cómo actúan luego frente a las enfermedades. Vamos a pensar en las células que se encargan directamente de proteger, se llaman glóbulos blancos. Los niños cuando nacen con sus glóbulos blancos, ellos empiezan como a reconocer qué tienen alrededor en el ambiente y empiezan como a entrenarse en los diferentes microorganismos a los que se encuentran expuestos. Y como les decía al principio, habrán unos que tendrán un efecto leve sobre nuestro cuerpo, pero hay otros que cuando se enfrenten y que quizá todavía no tengan esa respuesta o ese reconocimiento podrían ser potencialmente mortales y es allí donde las vacunas se van a dedicar a entrenar precisamente para que no tengan que enfrentarse a la enfermedad, sino que se enfrenten a un pedacito de esa bacteria, de ese virus, o se enfrenten al virus o a la bacteria apaciguado, o como decimos nosotros, incluso como bacteria muerta o como virus muerto, no, que no genera enfermedad. Le muestra y le dice, mírelo, reconózcalo, y entonces cuando lo vea, lo ataca. Entonces usted va a saber cuál es, porque ya va a saber cómo atacarlo. Crea como un archivo secreto, denominamos nosotros como la memoria inmunológica. ¿Sí? La memoria inmunológica es guardar esa información a cuando la necesite. Y entonces cuando me enfrento a la enfermedad, ya sé cómo actuar. Y como en algún momento lo mencionó la doctora Viviana, no se trata de que no te vas a enfermar, porque esto no es una expectativa realista de las vacunas. Es que como yo me vacuné contra influenza, la vacuna no sirvió porque igual me dio influenza. Ok, te dio influenza, pero no te mató o no te generó un efecto o una consecuencia para toda la vida o una enfermedad que pudo haber sido grave, ¿cierto? Entonces no se trata de no enfermarse, se trata de que aunque te enfrentes a esa enfermedad, no genere consecuencias graves o te genere la muerte. Y este concepto me encanta y quiero traerlo a colación precisamente porque otro de los mitos que escuchamos con muchísima frecuencia es, pero yo no me vacuné y nada me pasó. Yo no estoy vacunado e igual yo nunca me enfermé de eso. Y aquí quiero traer el concepto de efecto rebaño, porque el hecho de que una de las personas de una sociedad, de una comunidad, que no esté vacunada, pero que el resto esté vacunado, lo está protegiendo. Entonces, no es que mi decisión de no vacunarme me salvó y mi decisión de no vacunarme fue la decisión correcta porque miren que no me enfermé. No, fue gracias a la decisión del resto de personas que están a mi alrededor, que sí se vacunaron, me estoy protegiendo. ¿Cómo se logra esto? Esto se conoce como efecto rebaño, también se denomina como inmunidad colectiva. Y significa, es un fenómeno que ocurre cuando
porcentaje suficiente de una comunidad o una población está inmunizado, o sea, recibió una vacuna. Y eso protege o disminuye de forma importante la propagación de una enfermedad, porque no son seres vulnerables o sensibles a esa enfermedad. Este efecto rebaño ocurre cuando el 85 al 95% de la población se encuentra vacunada, es decir, ese otro 5% que quedó sin vacunar va a estar protegido si el resto de su comunidad, de quienes lo rodean, están vacunados. Esto, por ejemplo, es muy claro con los recién nacidos. ¿Sí? Cuando un bebé recién nacido llegó a este mundo, se está enfrentando apenas a estos cambios de adaptación que todavía no puede recibir todas las vacunas, entonces el resto de su grupo, su mamá, su papá, sus abuelos, etcétera, estarán vacunados y protegidos para disminuir la propagación de determinadas bacterias o virus que puedan generar enfermedad grave en ese niño. O, por ejemplo, este es un concepto que también se utiliza mucho en aquellos pacientes que no pueden recibir vacunas porque tengan un problema en su sistema de defensas. Por ejemplo, pacientes con quimioterapia. Entonces, ellos se protegen gracias a que el resto de las personas que los rodean están vacunados. Esto se denomina efecto rebaño y nos demuestra que entonces no solamente nos vacunamos para cuidarnos nosotros, nos vacunamos para cuidar al resto. Entendiendo cómo funcionan las vacunas, tenemos que saber que hay diferentes tipos de vacunas. Sin embargo, todas tienen el mismo propósito, que es entrenar esos soldados que son nuestras células, nuestros glóbulos blancos, en el defendernos a la hora de recibir el ataque de cualquier patógeno, sea virus o bacteria. Tenemos las vacunas vivas atenuadas, donde se presenta un fragmento del virus o la bacteria de una forma debilitada, como atenuada. Lo que hace el cuerpo es montar una respuesta a esta forma atenuada del germen para que cuando me llegue la forma real yo ya sabe cómo voy a defenderme. Las vacunas inactivas son vacunas que tienen también un pedacito del germen o la bacteria, pero este está muerto, entonces no puede reproducirse el germen para causar la enfermedad, sino que lo que hace es presentarse ese fragmentico al cuerpo para que cuando llegue ese mismo fragmento, pero vivo, yo ya sepa cómo me voy a defender. Y luego tenemos las vacunas que son en fragmentos o en subunidades, donde nos muestran un pedacito de el germen que va a hacer que nuestro sistema inmune se vaya entrenando. Y ustedes se preguntan también, muchas veces en consulta nos dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia de estas vacunas que les estoy contando con las vacunas acelulares? Porque los papás notan que hacen menos síntomas, digamos, secundarios a la vacunación cuando se vacunan con ese tipo de células. Y es que las vacunas acelulares lo que hacen es mostrar un fragmento como clarificado, purificado, así decirlo, del germen para que esa respuesta que tiene que montar el cuerpo, como cuando se van entrenando, no sea tan severa y lo que hacen es que logran la misma cobertura en cuanto a defensa, es decir, es igual de efectivo en entrenar a mis células de la defensa, pero no hacen tantos síntomas secundarios que a veces son los que más, digamos, preocupan y generan un poco de molestia a los papás, como son fiebre, dolor, enrojecimiento. Con las vacunas acelulares tenemos la misma efectividad en cuanto a cobertura y en cuanto a generar esta memoria inmunológica, pero con un poco menos de síntomas, que realmente, digamos, es una ganancia importante para las familias. Lo que pasa es que estas vacunas acelulares, al menos en nuestro país, en el plan amplio de inmunización, que es el plan de vacunas al que tiene acceso todos los niños de nuestro país, no están incluidas y estas sí generan entonces un costo adicional cuando las familias deciden utilizarlo. Las vacunas anteriores que les contaba, las vivas atenuadas, inactivas y las subunidades son las que conforman nuestro PAI, como le decimos, y son de, digamos, libre acceso a la población. Las vacunas son una herramienta crucial que nos va a ayudar a defendernos cuando tengamos el contacto real a alguna enfermedad. Nosotros sabemos que las vacunas generan efectos secundarios, es que esto no es como que lo ocultemos o un poco lo pasemos por encima. No, tenemos clarísimo que las vacunas, como todas las intervenciones médicas, tienen un efecto secundario. Y tenemos efectos secundarios leves y tenemos efectos secundarios también más graves y serios, los cuales no desconocemos, pero los efectos secundarios nos superan el beneficio que nos traen las vacunas y es aquí cuando uno tiene que ser como muy consciente. Tenemos efectos leves, como por ejemplo el dolor, pues finalmente es una aguja que entra por, digamos, las que son subcutáneas o intramusculares, una aguja que entra al sitio de punción
El dolor se presenta más o menos en un 20, un 80% de los casos. Sin embargo, es algo que podemos manejar. Se le puede poner un poco de compresas, frío o calor, para darle manejo a ese dolor. También durante en el momento de poner la vacuna tenemos herramientas cuando están, por ejemplo, en lactancia materna, se llama tetanalgesia, ya lo vamos a mencionar, y es que el niño es vacunado mientras hace una toma al seno y esto hace que disminuya el dolor en el momento de la punción. También tenemos induración, que es la sensación de que se pone un poco duro, como firme, el lugar donde se aplicó la vacuna. También pueden tener un poco como de malestar general, un poco de estar como más dormilones, sentirse un poco más cansaditos. También va a hacer algo que lo superen más o menos en de 24 a 48 horas. La irritabilidad, seguramente secundario por el dolor, y la fiebre que se puede presentar hasta en el 30% de los casos. Yo les explico a las familias, uno tiene que agradecer ese efecto secundario leve, porque lo que quiere decir es que mi cuerpo está identificando eso que le estoy poniendo y aprendiendo a defenderse, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esa fiebrecita que de repente es súper molesta en las primeras 48 horas de la vacuna, pues gracias, porque lo que quiere decir es que el cuerpo en efecto está haciendo su tarea de aprender qué hacer cuando llegue realmente la infección a atacarnos. Y lo que hablamos de manejo de los efectos secundarios leves, tenemos compresas frías para mejorar el dolor, para mejorar un poco esa zona dura que se pone donde hayan recibido la vacuna, el uso de acetaminofeno, paracetamol para el manejo de síntomas, obviamente siempre de la mano de un pediatra que les haga el cálculo de la dosis adecuada para cada niño. En pediatría utilizamos dosis por peso y así hacemos como un poco individual el manejo de cada chiquito, de lo que necesite. También aumentar la hidratación en esos días posteriores a la vacunación, ya sea con sales de rehidratación oral o un aumento en la frecuencia de las tomas del seno si el bebé está en lactancia o aumento de la fórmula si es lo que está recibiendo. Favorecer el descanso, lo que les contaba, los chiquitos van a estar como un poquito más hinchosos, más dormilones, van a necesitar mucho más brazos, ofrecérselos y esos días sus chiquitos quieren estar casi que todo el tiempo abrazados y cargaditos. También el uso de ropa ligera, porque a veces si nos ponemos demasiado apretaditos, pues es la zona donde está, digamos, donde se aplicó la vacuna, pues puede sentir un poco de molestia y dolor con la ropa muy ajustada. Y lo que les contaba de la tetanalgesia, esto es algo que ojalá todas las mamás supieran, pues cuando van al centro de vacunación, a veces lo primero que hacen es o les quitan el bebé para vacunarlo o entregamos al bebé en la camilla para que le pongan la vacuna, cuando en realidad el bebé puede estar pegado al seno o a su biberón para que durante la succión sea vacunado y esto genere, digamos, una percepción menor de dolor. Los efectos secundarios graves también los tenemos de nuevo, los reconocemos y sabemos que existen. Como sabemos que existen, están los centros de vacunación preparados para dar, digamos, los primeros el manejo, la primera asistencia si se presenta. El efecto secundario grave más inmediato puede ser la anafilaxia. Es una reacción alérgica severa que se da secundario a la alergia, a la hipersensibilidad a alguno de los componentes de la vacuna. Y lo que hace el cuerpo es que en respuesta genera una respuesta inflamatoria masiva y lo que hace es inflamación de la cara, inflamación de la boca y inflamación de la vía aérea, haciendo que tengan dificultad para respirar. Este es un efecto secundario rarísimo, siendo la incidencia entre 0.7 y 1.3% de cada millón de dosis, pues realmente es muy baja. Se produce de inmediato en el momento donde es vacunado y es por eso que todos los centros de vacunación tienen el manejo, que es afortunadamente la anafilaxia tiene un manejo que es igual de inmediato a la aparición de la reacción, que es la epinefrina o la adrenalina. Entonces, siempre que nos vacunemos en un lugar autorizado para vacunar, se va a tener la disponibilidad de darle manejo a esos efectos, a este efecto puntual secundario que es potencialmente fatal. El beneficio de la vacuna siempre va a superar el riesgo y por eso si pusiéramos en una balanza este riesgo que es bajo de efectos secundarios a los beneficios de la vacuna, siempre nos inclinaremos más hacia hacer la vacunación. Por eso es tan importante que las familias acudan a centros de vacunación que cuenten con habilitación por Secretaría de Salud y pues todos los profesionales de la salud tenemos, bueno, los médicos, los centros de vacunación o cualquier lugar que haga algún tipo de procedimiento, colocación de medicamentos, biológicos, etcétera, debe tener expuesto en su consultorio o en sala de espera una estrella de habilitación que nos indica que cumple con todos los requisitos que solicita Secretaría de Salud para responder
y además porque cumple con las vacunas adecuadas que no están vencidas, que cumplen con cadena de frío, etcétera, para salvaguardar pues estos riesgos. Otro efecto secundario que se ha descrito en la literatura es la trombosis con trombocitopenia, un evento supremamente raro que de hecho hasta este momento en la literatura no contamos con casos en niños, pero sí en adultos jóvenes. Y es una enfermedad, es un trastorno que genera coágulos en algunos lugares del cuerpo donde no deberían haber coágulos y disminuye nuestro recuento de plaquetas. La incidencia se ha descrito en menos de un caso por 1 millón de vacunados, entonces realmente es muy, muy rara. Y como les decía Vivi, no se trata de esconder y de decir esta parte no la vamos a decir porque como es tan raro no vamos a contarles que esto puede pasar. No, sí, está descrito y en la literatura científica contamos con esta información y es precisamente lo que les queremos contar a ustedes, la verdad detrás de las vacunas. Síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad muy, muy rara en la que el sistema de defensas, el mismo que nos debe defender contra virus, contra bacterias, se confunde y en vez de atacar a estos virus y bacterias, empieza a atacar nuestros nervios, que son los que controlan el movimiento, las sensaciones, y entonces generan debilidad, alteración de la sensibilidad, etcétera. Realmente, como les digo, es un efecto o es un evento muy raro. Se describe que puede aparecer, se describen 0,1 a 0,2 casos por cada 100.000 niños vacunados, pero realmente la tasa es muy similar a los niños no vacunados. Es decir, el Guillain-Barré no solamente tiene como causa la vacunación, sino hay otras causas infecciosas, tóxicas, etcétera, asociados a este evento que, como les digo, realmente es muy raro. Y este efecto secundario que le quitamos el título de efecto secundario grave porque este no es grave, pero sí es muy temido por las familias, es la convulsión después de las vacunas. Y realmente no es debido propiamente a la vacuna o a que la vacuna haya generado daño a nivel del cerebro, no, realmente es a la respuesta que monta ese sistema de defensas, a la respuesta febril de la que hablábamos ahorita, y entonces esta fiebre transitoria provocada por todo esto que ha montado nuestro sistema de defensas frente a la vacuna genera el desarrollo de la convulsión, constituyéndose como una convulsión febril. Y no genera o no implica presencia de daño a nivel cerebral. Se han descrito de 6 a 9 casos por cada 100.000 dosis aplicadas. Pero ojo, es importante tener en cuenta que este tipo de convulsiones ni aumenta el riesgo de epilepsia, ni de problemas del desarrollo, ni alteraciones del lenguaje, ni del aprendizaje. Realmente no generan un riesgo a nivel del neurodesarrollo porque se catalogan dentro del grupo de las crisis febriles o esas convulsiones que se desarrollan por fiebre que no significan un riesgo para el neurodesarrollo. O sea, el niño que hace una crisis febril, una convulsión por fiebre por vacuna, también la puede hacer por el virus normalito de la gripa o de la diarrea que le dan en el jardín. Entonces, realmente no es que esté causado por la vacuna o por lo que le estamos poniendo específicamente en la vacuna, sino por la respuesta a lo que estás contando de fiebre. Pero pues si mi chiquito tiene el riesgo de crisis febriles y lo ha presentado con infecciones previas, pues sé que de repente podría tener un poco más de chance de presentarlo el día de la vacuna. Y es que es muy, muy importante que hagamos como este énfasis y resaltar que realmente las vacunas se hacen con un rigor científico, con transparencia, lo que hablábamos ahorita. No negamos que hay efectos secundarios y algunos riesgos, pero son muy, muy por debajo del beneficio de lo que las vacunas nos ofrecen. Y es que las vacunas no solamente se hacen con este rigor súper científico, sino que además se mantienen en constante vigilancia. Entonces quisimos un poco traer cómo es ese control de calidad en la fabricación para que las familias estén un poco tranquilas, porque por ejemplo en COVID pasó que como fue un poco rápida esa generación de las vacunas, la gente empezó a tener como suspicacia. Y realmente no se pasa de una fase a la siguiente hasta que no hay una certeza de la seguridad de la vacuna. Entonces, iniciamos en la fase preclínica con la evaluación de la respuesta en animales, luego pasa a una siguiente fase, que es la fase de ensayo clínico, donde se aplica la vacuna a un pequeño grupo de personas y voluntarias y se empieza a ver cómo se da la respuesta y qué tanto efectos secundarios van teniendo. Luego, cuando vemos que es seguro en un pequeño grupo de personas voluntarias, se pasa a hacer, digamos, pruebas en grupos un poco más
grandes para ver el efecto de inmunidad en una mayor población. Luego que tenemos la certeza de que en un grupo más grande no hay ningún efecto secundario, se empiezan a hacer estudios multicéntricos que son varios grupos grandes de personas de diferentes, digamos, características demográficas para ver en diferentes poblaciones cómo se comporta esa respuesta inmune y viendo que en ese estudio multicéntrico es segura la vacuna, al dar una digamos, una visto bueno en cuanto a seguridad y eficacia en cuanto al control de la enfermedad, a la cobertura de la enfermedad, ahí es que ya se da el visto bueno para empezar la aplicación de las vacunas. Este visto bueno lo dan entidades como la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, donde ya se da, digamos, esa luz verde para empezar la vacunación a la población. Y cuando la vacuna ya está, digamos, al público, por así decirlo, igual esa vacuna se mantiene en una vigilancia constante para, digamos, prender alarmas en caso de que haya algún efecto adverso o efectos secundarios graves de la vacunación. Las vacunas están constantemente en vigilancia. Miren que a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado alrededor de la ciencia para ofrecer vacunas seguras, todavía hay mucha desinformación, ¿sí? Y les estamos contando que se ha demostrado, que tiene evidencia científica, que nos muestran los casos y que definitivamente sí se ha asociado a las vacunas. Pero bueno, vamos a hablar ahorita y nos vamos a ir metiendo un poquito en el movimiento antivacunas que realmente ha aprovechado el miedo y la desinformación para difundirse y especialmente en las redes sociales. Aquí les dejo algunos de los últimos encabezados de la Organización Panamericana de la Salud hablando de brotes y de reaparición de casos de enfermedades que aparentemente ya venían controladas, de bajas coberturas en enfermedades con las que ya no estábamos viendo en nuestro país y bueno, que mencionamos un poquito al principio de esta charla. Esta información o esta desinformación está generando un impacto significativo sobre las tasas de coberturas y definitivamente sobre la reaparición de enfermedades. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo nace el movimiento antivacunas, y es que es el movimiento, digamos que ha un poco acompañado la historia de la vacunación misma. Entonces, en 1796, Edward Jenner, que era un médico que estaba en Inglaterra, estaban justamente como en este momento muy crítico de la viruela, donde las personas que caían en la enfermedad tenían unas lesiones en la piel que eran muy limitantes, causaban mucho dolor, tenían muchas complicaciones y tenían una alta mortalidad. Y él lo que notó es que las personas que ordeñaban las vacas que estaban también infectadas de viruela, cuando tenían la enfermedad, tenían como formas más leves de la enfermedad y tendían a sobrevivir más. Entonces, lo que dijo este médico fue, bueno, si de repente yo cojo el pus de estas vacas y se lo aplico a las personas, de repente tiene algo de efecto. Esta fue, digamos, su hipótesis. Lo que él hizo fue efectivamente coger un poco del pus de la vaca y aplicárselo a un niño de 9 años que hizo síntomas leves, pero que una vez superados esos síntomas, cuando lo expusieron a personas con la enfermedad, no la contrajo. Y así es que nacen las vacunas. Cuando él empieza a publicar sus estudios, todo lo demás, digamos que a los 5 años de que él hace este descubrimiento, ya Europa está alcanzando unos niveles de vacunación importantes y a bajar la mortalidad de la enfermedad. Y 10 años después, la OMS hace que esta vacuna sea una medida global y logrando finalmente en 1977 el último caso reportado de viruela y declarando la erradicación total de la enfermedad, que de nuevo es la única enfermedad erradicada gracias a la vacunación en 1980. Sin embargo, cuando empezaron con la campaña de vacunación de esta viruela, la sensación de algunas personas fue como, bueno, pero me están obligando a poner algo en mi cuerpo que yo no quiero. Tengan presente que antes nunca habían ni siquiera pensado el concepto de vacuna y llega alguien a decirles como, bueno, es que les toca porque es mandatorio. Esta obligatoriedad, al parecer, fue lo que generó un poco de resistencia y se crean las ligas antivacunas. Este es como los pinitos del movimiento antivacunas, que de nuevo ha crecido casi que junto con las vacunas. Luego tenemos en el 98 el padre del movimiento antivacunas, que yo creo que es la persona quien más daño ha hecho en cuanto a la percepción de seguridad de las vacunas, y es Andrew Wakefield. Él es un médico pediatra gastroenterólogo que estaba haciendo unos estudios frente a una enfermedad inflamatoria intestinal y su hipótesis fue que estuviera
en relación a la vacuna triple viral y que estuvieron en relación no solamente a la enfermedad inflamatoria intestinal, sino que también estuvieron en relación como una relación causal con autismo. Y él hace una publicación en The Lancet donde muestra sus resultados y hace afirmaciones epidemiológicamente, perdón, no tenían un gran sustrato en cuanto a la investigación porque descubrieron, había maquillado algunos datos donde los niños que estaba presentando realmente tenían síntomas desde antes de que se presentaran las vacunas. Por ejemplo, cuando él lanza este artículo, pues obviamente se prenden las alarmas y muchos investigadores empiezan a intentar como reproducir, replicar lo que él mostraba como hipótesis en sus estudios. Ninguno de estos otros investigadores que intentaron confirmar, por así decir, esta teoría que él tenía tuvo éxito. O sea, él fue realmente la única persona que encontró, entre comillas, una relación causal entre vacuna triple viral, autismo y enfermedad inflamatoria. Ante el impacto en salud pública que tuvo su publicación, además de que los investigadores intentaran como verificar sin éxito lo que él estaba haciendo, lo que contaron fue que él violó las normas técnicas de la ejecución y del paso a paso del protocolo de investigación, que tenía conflictos de interés porque no reportó que él tenía financiación de algunas como organizaciones de abogados que estaban buscando justamente demandar frente a las farmacéuticas. Tenía una presentación engañosa de los resultados del estudio. Realmente fueron poquitos, si no estoy mal, no fueron más de 20 niños. Sin embargo, sacó conclusiones que pretendió totalizar la población basados en unos reportes falsos. Este artículo finalmente fue retractado. Si uno lo va a buscar, lo encuentra como retractado en las plataformas, digamos, donde nosotros buscamos los artículos científicos, y a él se le revoca su licencia médica en 2010. Sin embargo, pues el daño ya estaba hecho, ya los papás tenían mucha duda frente a la vacuna triple viral. Las tasas de vacunación bajaron de una forma muy, muy importante después de esta publicación, e incluso algunas personas de la comunidad de salud empezaron a generar estas dudas también. Y de nuevo, fue un artículo que no tenía una solidez científica, que tenía manipulado los datos, pero igual creó digamos, de ahí nace, casi que fortalece lo que ya venía siendo una duda desde antes frente a las vacunas. Y bueno, nacido este movimiento antivacunas que empieza a tomar muchísima fuerza, de forma paralela se ha empezado a revisar qué tanto impacto realmente han tenido sobre la población o sobre la decisión de vacunar o no vacunar, especialmente en la población infantil. Se ha estimado, y creo que es un valor que se puede quedar muy cortito o todavía muy bajo, que el 16% de las personas buscan información sobre vacunas en línea. Y de estos, el 70% toman decisiones basadas en esta búsqueda que hicieron acerca de si vacunan o no vacunan. El 43%, por ejemplo, de las opiniones de vacunación contra VPH en plataformas, en blogs, son negativas, por ejemplo, frente a esta vacuna de VPH. Hasta el 32% de los videos referentes a vacunación en YouTube no recomiendan la vacuna. De información que está generando todas estas confusiones, que generan muchísimos miedos, y miren cuántas personas basan la decisión de vacunar o no vacunar en esta información que revisan en línea. Y este estudio me gustó mucho porque precisamente revisaba si los padres tenían o no un efecto en la decisión de vacunar o no a sus hijos contra VPH. Puntualmente fue esta revisión, basados en escuchar o no comentarios positivos o negativos sobre la vacuna. ¿Y de qué se dieron cuenta? Que los padres que solo escuchaban historias negativas sobre la vacunación se vacunaron y vacunaron a sus hijos con menor frecuencia que aquellos que no habían escuchado nada. Pero además revisaban si los que sí les dieron información positiva, real, tenía algún impacto, y en ellos no hubo un impacto tan significativo como en los que habían escuchado comentarios negativos. Definitivamente el comentario negativo tiene un mayor peso en la toma de decisiones sobre vacunar o no vacunar. Miren, este dato me parece súper interesante y me pareció impactante. Solamente estar en un sitio web antivacunas por solamente 5 a 10 minutos incrementa la percepción de riesgo frente a la vacunación en comparación con visitar un sitio de control. Y era lo que les mencionaba ahorita. El comentario negativo tiene muchísimo
peso frente a un comentario positivo. Si pongo unos padres de familia a ver todos los beneficios o todos los comentarios desde organizaciones, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, plataformas en donde encontramos información real y basada en ciencia, probablemente no tengan un efecto tan importante como lo tuvieron aquellos que entraron 5 minutos a una página web antivacunas. En Reino Unido, la tasa de vacunación para triple viral se redujo de un 92% a un 84% en 2002. Y en 2003 la tasa de vacunación era tan bajita como el 61% en Londres, por debajo de la tasa necesaria para evitar una pandemia por sarampión. En Irlanda el nivel de vacunación cayó muy por debajo del 80%. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo un brote en California, en Disney, donde 125 personas contrajeron la enfermedad, puntualmente fue sarampión, rubiola, paperas, y se encontraba que la población expuesta tenía una cobertura tan baja de vacunación como el 50%, muy bajita. Solo la mitad de las personas expuestas al virus estaba vacunada. Y estos son algunos de los argumentos que utilizan los movimientos antivacunas, y reconocerlos también nos empodera para entender de dónde salieron. Por ejemplo, el conspiracional, y es el hecho de que exista un consenso científico que resulta de una conspiración secreta. Por ejemplo, no sé si les suena cuando el COVID-19 hablaban de un chip que si te pones, si te pasas un tenedor por donde te colocaron la vacuna, y entonces ahí se queda pegado como un efecto imán, y es que esto tiene un efecto del gobierno y esto viene de tales y tales gobiernos. Los falsos expertos, y creo que esto ha sido muy, muy común en los últimos años, y especialmente con todo este auge de redes sociales, donde personas que no tienen la formación académica, donde incluso hablan desde una experiencia, que claramente una experiencia no puede marcar una generalización sobre recomendar o no recomendar una vacuna. Y entonces estos falsos expertos intentan desvirtuar estos conceptos, y como les digo, siempre tendrá un mayor efecto el comentario negativo que el positivo. La selectividad, seleccionar solamente publicaciones puntuales que me convienen para desvirtuar la vacunación sin ser objetivo en la búsqueda de esta información. Y fíjense que este estudio del que nos hablaba la doctora Viviana, que fue retirado de la revista científica, que fue retractado y que además se demostró que claramente no eran reales sus resultados, es el estudio retractado más citado del mundo, ¿sí? Es el más citado, ya se retiró, y todavía hay personas que utilizan este estudio para hablar de vacunas y para generar asociaciones que hoy en día no han logrado ser demostradas por la ciencia. Otro de los argumentos de movimientos antivacunas, las expectativas imposibles. ¿Sí? El hecho de pensar que es que como me vacuné, a mí no me va a dar la enfermedad, ¿sí? Entonces, es que yo me vacuné contra el COVID-19, pero igual me enfermé, igual me dio. Sí, aquí el propósito no es que no te enfrentes, sí te la vas a encontrar y probablemente tu cuerpo va a reaccionar frente a la enfermedad, pero ojo, no te va a matar ni va a generar una enfermedad grave, una consecuencia grave en tu organismo. Ese es el propósito de la vacuna. Y la falsa lógica, creando resultados con falsas analogías o incluso con algunas coincidencias en tiempo que pueden confundir a los padres de familia. Por ejemplo, el hecho de que la vacuna triple viral se colocaba a los 18 meses y era el momento en el que los síntomas se hacían más claros para el trastorno del espectro autista, y entonces era claro que era la vacuna el causante del trastorno del espectro. Pero entonces aquí les traigo algunos estudios de los que hablaremos cuando miremos estos mitos, en donde definitivamente no es cierto. Se han hecho estudios donde no se han vacunado niños a los 18 meses e igual los síntomas aparecen o no aparecen sin tener ningún tipo de relación con el autismo. Muchos estudios de alta calidad científica que nos han demostrado que el autismo no tiene relación con las vacunas. La causa del autismo no son las vacunas. Y que es importante entender que el autismo es una variación del neurodesarrollo con la que se nace, no es una enfermedad que se adquiere por una vacuna, o porque mi hijo tenía un parásito, que también lo hemos escuchado, o porque mi hijo le dieron determinado medicamento y eso fue lo que le generó el autismo, o porque mi hijo fue criado de determinada manera y eso fue lo que le generó el autismo. Es alrededor de los 18 meses, 2 años, cuando mucho más claro, eso es mucho más evidente el trastorno. Pero entonces, coincidencialmente, por tiempo, en el momento en el que se coloca habitualmente la vacuna triple viral, se asoció. Este, por ejemplo, es uno de los estudios más grandes
del mundo. Incluyó 5 países e incluyó más de 1.200.000 niños, en los que querían revisar efectivamente si había asociación del autismo con las vacunas. Primero, no se encontró ninguna asociación específicamente con la vacuna triple viral del desarrollo de autismo. Pero además revisaban si en esos niños que habían recibido no una, sino por ejemplo 2 dosis, había mayor riesgo de desarrollar. Tampoco se asoció el número de dosis con el riesgo de autismo. Y este otro estudio, también grandísimo, de más de 650.000 niños, tomó clarísimo dos grupos. Un grupo que se vacunó en el momento en el que se recomendaba la vacunación contra triple viral, que son los 18 meses, y otro grupo que no se vacunó. Y se siguieron estos niños hasta los 13 años. Y además miraron no solamente, ok, vacunado o no vacunado, sino que también revisaron en la población que tenían estudiada si habían factores de riesgo para autismo. Y entonces, ¿qué encontraron allí? Primera conclusión del estudio: no hubo un aumento del riesgo de autismo en los niños que recibieron la vacuna triple viral en comparación con los que no se vacunaron. No era que es que cuando le pusieron la vacuna aumentaron los casos, no, no se aumentaron. Si iba a presentar el trastorno, lo presentaba con o sin la vacuna, no tenía nada que ver. Entonces, cuando vacunaron y cuando no vacunaron, fue igualito. Entonces, una de las hipótesis es que entre más temprano reciba la vacuna, más riesgo tiene entonces de desarrollar autismo. No hubo ninguna asociación en tiempo. Cuando se revisaron los tiempos de aplicación y entonces por grupo vamos a mirar quiénes fueron los que más presentaron casos de autismo, no hubo ninguna asociación con el hecho de que se hubiera vacunado más temprano o más tarde. Pero ojo, esta es otra de las frases muy comunes que encontramos en el movimiento antivacunas. Ok, Pilar, de acuerdo en que no genera, las vacunas no generan el autismo, ok, pero en un niño que tiene predisposición sí ayuda. En un niño que tiene predisposición sí aumenta el riesgo, sí aumenta las posibilidades de que desarrolle el trastorno. En un niño que es vulnerable, que es susceptible genéticamente, entonces lo estimula y termina generando el trastorno. En este estudio tomaron los factores de riesgo, revisaron niños que tenían factores de riesgo reales y descritos en la literatura para desarrollar autismo. Entonces revisaban, ok, tenemos unos niños con los factores de riesgo, ¿sí? Que ya están descritos para el desarrollo de autismo. Vamos a ver si en esos niños que tienen factores de riesgo, cuando los vacuno, entonces aumento el riesgo de que desarrollen el trastorno. Y no, tampoco se encontró asociación. No hubo asociación ni con el desarrollo de autismo en niños que tuviesen o no tuviesen predisposición genética o cualquiera de los factores que hemos mencionado. No hay asociación de autismo con vacunas. No la hay, ni ayuda, ni es un poquito, no es que la cause, pero sí la termina de empujar para que termine en el trastorno. No tiene nada que ver vacunas y autismo. Otro de los mitos más utilizados como un argumento cuando queremos un poco como quitarle el real beneficio a las vacunas y utilizado mucho por las antivacunas es el tema de los metales pesados. Esta confusión también viene porque el etilmercurio fue confundido con el metilmercurio. El etilmercurio se metaboliza muy rápido en el cuerpo y se elimina muy rápido versus el metilmercurio, que sí es el que nos genera algo de toxicidad, que no está asociado a las vacunas. Estamos mucho más expuestos a mercurio en, por ejemplo, el consumo de pescados o en algunas aguas no tratadas versus realmente en las vacunas. Las vacunas no tienen metales pesados, el timerosal se dejó de utilizar hace mucho tiempo, se utiliza solamente con las vacunas que vienen de múltiples dosis, que son las que ya casi no se usan tampoco. Entonces, realmente esto viene como del miedo de las vacunas de antes, pero las vacunas actuales ya realmente no representan ningún riesgo para la salud. Las vacunas, ¿qué contienen entonces? El antígeno, que es esa partecita del virus, de la bacteria, que quiero entrenar a ese sistema de defensa, ¿cierto? Tiene un estabilizante o un conservante y a veces tiene algunos aditivos, no todas las vacunas, como el aluminio. Y este ha sido uno de los más atacados o de los compuestos más atacados. Y es importante entender que se utiliza en forma de sales como el hidróxido de aluminio, que es ampliamente utilizado de forma cotidiana, o como el fosfato de aluminio. Y que realmente un niño está expuesto de forma natural en mayor concentración al aluminio desde la leche materna. En la leche materna también encuentra algo de aluminio y no por esto es tóxico. Entonces, este aluminio en estas muy, muy bajas concentraciones, mínimas concentraciones, incluso más bajas que las que se encuentran en leche materna, no suponen riesgo de enfermedad o de complicaciones o de afectación del neurodesarrollo para un niño, ni efectos en el ser humano. Otro de los argumentos que utilizan los antivacunas es que tantas vacunas sobrecargan el sistema inmune. Lo primero es que realmente tenemos
pensados y planeados los esquemas de vacunación con unos intervalos de seguridad entre una vacuna y la siguiente y la dosis de refuerzo, digamos, basados justamente en que el cuerpo alcance a hacer una respuesta adecuada y modulada, digamos, como un poco en sintonía a lo que está recibiendo en la vacuna y a lo que necesita para crear, digamos, ese entrenamiento de los glóbulos blancos. Entonces, realmente, cuando uno sigue el esquema de vacunas propuesto por en nuestro país, que se llama el PAI, es un esquema de vacunación muy seguro. Ahora, cuando tenemos chiquitos que se retrasan en el esquema de vacunas, también hay una forma, digamos, muy específica de cómo ponernos al día entre una dosis y la siguiente, justamente porque sabemos que de repente poner todas las vacunas, ponernos al día en todo lo que venía atrasado, sí puede suponer algo de riesgo. Entonces, hace poco salió una noticia de una chiquita como 18 meses que falleció porque hicieron este como catch up, como este ponerse al día en vacunas de una forma inadecuada y lo que salen los antivacunas diciendo es culpa de la vacuna. No, realmente la culpa es de que si no seguimos unos protocolos que como pediatras y los médicos en general tenemos muy claro cómo es el sistema, digamos, el orden de poner cada cosa, realmente es muy seguro. El sistema inmune no se va a sobrecargar si tenemos claro cómo es ese esquema y ese orden de ponerlas. Otros mitos utilizados es que es mejor, digamos, como enfrentarse a la enfermedad de forma natural. Creo que le hemos dicho muchísimo y hemos sido muy enfáticas en que, claro, finalmente lo que te hace la vacuna es mostrarte un poco la cara de la enfermedad, porque cuando tú veas la cara, sepas qué hacer y cómo defenderte y no tengas que estar expuesto al resto del cuerpo de la enfermedad, por así decirlo. Porque si yo tengo que exponerme de cero sin tener mis soldados inmunológicos entrenados a una enfermedad, pues tengo un mayor chance de tener complicaciones graves e incluso la muerte. Y es que si ustedes ven acá, esta publicación fue el año pasado, la muerte pediátrica por influenza, que es una de las vacunas que tenemos en primer año, se pone a partir de los 7 meses y que se va actualizando de forma anual basados en lo que haya circulación de influenza en el ambiente, logra alcanzar una mortalidad alta el año pasado, justamente porque pues, se dejaron de vacunar. Y aquí una cuña, a este momento en nuestro país, en Colombia, ya está disponible la vacuna de influenza para 2025. Y de nuevo, esto no va a evitar que nos dé gripa, esto no es para que no nos dé gripa, ni tampoco es para que no nos dé influenza, es que para que cuando tengamos el contacto con la influenza ya sepamos qué hacer y no monte esa respuesta masiva a nuestro cuerpo intentando defenderse de algo que no conocía. Este es otro de los argumentos muy escuchados. Pero ok, es una decisión que solamente me afecta a mí. Si yo no me quiero vacunar, igual solo me afecta a mí. Y ya vimos que no, no solamente te afecta a ti. Nosotros no nos vacunamos para nosotros. Logramos el efecto rebaño cuando por lo menos hay una cobertura del 85-95% de esa población vacunada. Pero si no logramos estas tasas, y como te digo, 5% o este porcentaje pequeñito que queda sin vacunar será para aquellas poblaciones, para proteger a esas poblaciones que no se pueden vacunar. Al recién nacido, al que tiene un problema en su sistema de defensas, el que está recibiendo quimioterapia o un medicamento que afecta a su sistema de defensas. Otro de los mitos, y esto ya lo habíamos mencionado, las vacunas no son necesarias porque las enfermedades ya no existen, que no las veamos. Probablemente no nos estén diciendo que ya no existen y hoy, como ya lo hemos mencionado, solamente tenemos erradicada la viruela, pero no tenemos erradicadas el resto de enfermedades que claramente pueden reemerger en el momento en que bajen esas tasas de cobertura. Así que definitivamente la responsabilidad es mantener esas tasas adecuadas para seguir controlando el número de casos y obviamente prevenir muerte y complicaciones por enfermedades que quizá hoy no estamos viendo en nuestro país gracias a las coberturas con las que contamos. Las vacunas son mucho más seguras que la enfermedad que previenen. ¿Sí? Enfrentar a un niño a una enfermedad, como lo decía Vivi, definitivamente aumenta el riesgo de complicaciones y muerte que el hecho de presentarle una vacuna que quizá genere algunos síntomas leves, pero que en general lo que está buscando es protegerlo para cuando se enfrente a esos microorganismos peligrosos que pueden poner en riesgo su vida. Definitivamente nos hemos acostumbrado a un mundo donde ya no vemos esas condiciones graves, donde ya es cada vez más raro que uno de nuestros niños se muera de tosferina, por ejemplo, cuando antes la mortalidad de la tosferina era altísima en los niños menores de 3 meses. Nos hemos acostumbrado a un mundo donde ya no vemos las deformidades que causan el polio, por ejemplo, ¿sí? Y entonces
hemos pensado o tenido esta falsa seguridad de que eso es lo normal y realmente esto es gracias, o sea, esto nuevo normal es gracias a que tenemos unos esquemas de vacunas y la posibilidad de prevenir las enfermedades potencialmente fatales. Entonces, ¿por qué debemos vacunarnos? Definitivamente las vacunas, hablemos solamente de población infantil, salvan la vida de 4 millones de niños al año. Es muy alto y ya hemos visto cuántas vidas nos cobraban estas enfermedades para las que hoy tenemos vacunas en el momento en el que no se contaba con ellas. También debemos recordar que las enfermedades infecciosas no conocen de fronteras. Lo que mencionábamos antes, con que haya un solo caso en el mundo, tenemos que seguir poniendo todo nuestro esfuerzo en prevenir que se vaya, digamos, diseminando esa enfermedad. Y no solamente pensar en la consecuencia como geográfica de que nos pueden llegar enfermedades de afuera o compartir las propias, pensemos en nuestra propia vida. Por ejemplo, vacunas como VPH que tiene una prevención de cáncer de cuello uterino de casi el 99%. ¿Cómo pasamos por alto la única vacuna que te puede prevenir un cáncer? Terminamos diciendo de que las vacunas nos protegen a nosotros mismos, pero claramente protegen también a quienes nos rodean. También es muy importante mencionar, Pili, que hay algunas personas que ven las vacunas o que nos dicen, bueno, es que esto es un privilegio de pocos de las personas que pueden un poco pagarlo, ¿no? Pero al menos en nuestro país, en Colombia, este programa ampliado de inmunización, al que les decía PAI, nos cubre 25 enfermedades y está de forma gratuita para todos nuestros niños. Entonces, si cualquier niño de nuestro país se acerca a la edad que le corresponde de la vacunación, en un centro de vacunación te lo van a vacunar, te lo asegura tu EPS, tu seguro médico, tu SISBEN, lo que tengas. Y también en nuestro país a las personas mayores de 65 años se le aseguran otras vacunas, que eso ya no es de nosotros porque solamente vemos niños, pero es importante que las personas sepan que esto no es un privilegio. Acá sí hay algunas vacunas que uno debe pagar para tener acceso a ellas, pero no son las que hemos mencionado acá. Y claro, siendo en el mundo ideal tener la posibilidad de vacunar a los niños de ese tipo de enfermedades que no están incluidas en el PAI, con que el niño tenga su PAI completo, tiene una cobertura de 25 enfermedades. O sea, realmente es un regalo que tienen los niños, al menos de nuestro país, Colombia. Sé que en Latinoamérica son similares con algunas variaciones de algunas cosas puntuales, pero también tenemos unas coberturas importantes en cuanto a enfermedades en nuestros países vecinos. Bueno, después del acceso al agua potable, la vacuna es la herramienta más poderosa que tenemos para proteger a nuestros hijos de enfermedades graves.